Lunes 24 de enero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una edición más de JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Hasta el 25 de enero será el periodo de tachas a ciudadanos seleccionados para integrar el jurado electoral de Lima Centro. OMPE amplió hasta el 25 de enero recepción de documentos que partidos presenten en torno a elecciones internas. JNE invita a charlas sobre hitos electorales y cambios en normas para comicios del 2022. El Jurado Nacional de Elecciones recordó a la ciudadanía que ya se inició el periodo de tachas a ciudadanos seleccionados para integrar el Jurado Electoral Especial de Lima Centro en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El viernes 21 de enero se inició el periodo de tachas contra los ciudadanos que fueron seleccionados como posibles tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro en las elecciones regionales y municipales 2022, informó el Jurado Nacional de Elecciones. Dicha nómina fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, dando así inicio al periodo de tachas, que es de 5 días calendario, los cuales se computan a partir del día siguiente de la publicación. Las tachas serán resueltas por la Comisión de Fiscales que ha designado con tal fin la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima. Cualquier ciudadano puede presentar tachas contra los seleccionados a través de la siguiente mesa de partes: 2provincialfamilialima@mpfn.gov.pe. Se informó que por razones de emergencia sanitaria ante la pandemia de la COVID-19 no habrá mesa de partes presencial. La lista está compuesta por 25 ciudadanos residentes en el Distrito de Lima que fueron seleccionados de manera aleatoria por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Dicha lista se encuentra también publicada en el portal institucional del JNE. Este procedimiento es para conformar el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el cual se va a instalar el próximo 7 de febrero para conocer casos de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Entre las personas seleccionadas superado el periodo de tachas, el JNE designará mediante sorteo público a quien ejercerá el cargo de tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro en representación de la ciudadanía en ese ámbito territorial. Y la Asociación Civil Transparencia considera que el pronunciamiento del Ministerio Público sobre las denuncias de presunto fraude en las elecciones generales 2021 ratifica lo que las autoridades electorales habían afirmado en su momento. El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, señaló que la resolución del Ministerio Público, que archiva la denuncia de presunto fraude en las elecciones del 2021, no cambia nada de lo que Transparencia había dicho en su momento. En tanto, resaltó la importancia del pronunciamiento del Ministerio Público, que ha realizado una investigación a fondo respecto a la supuesta suplantación de personas durante el proceso electoral. Lo haya hecho la autoridad es importante, porque eso, digamos, agrega un elemento de seguridad, de garantía muy relevante. Mencionó que la denuncia del presunto fraude ha generado mucho daño al sistema electoral del país. Indicó que desde el primer momento Transparencia condenó los actos de acoso contra las autoridades electorales. Las autoridades electorales son algo así como los árbitros del proceso, ¿no? Atacar a los árbitros en cualquier tipo de sistema es un hecho gravísimo, ¿no? que implica graves sanciones también. Entonces yo creo que una primera cuestión es que no puede haber impunidad en este tipo de situaciones. Sin embargo, ante la posibilidad de que estos hechos se repliquen en las elecciones subnacionales de octubre, Lanegra recomendó: es importante los llamados preventivos y los pronunciamientos públicos de, por ejemplo, el Ministerio Público señalando esto no se va a permitir. Vamos a estar presentes con fiscales mirando estas situaciones durante la campaña y vamos a sancionar aquello que encontremos, ¿no?, en esta situación de las elecciones que vienen. Entonces, creo que eso es muy importante decirlo antes y dar un mensaje muy claro de que eso no va a ser tolerado. Por último, el secretario general de Transparencia lamentó que los líderes políticos vinculados a las denuncias de fraude y eventos de violencia no se rectificaran como un acto de responsabilidad. Y como todos los martes electorales, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones alista una nueva charla este 25 de enero con el tema hitos electorales y cambios a la normativa electoral
para las elecciones regionales y municipales de este año. Las inscripciones son totalmente gratuitas y para participar de la charla virtual con la exposición del especialista en Derecho Electoral José Naupari, deberá ingresar sus datos en el enlace www.esec.edu.pe martes electorales-módulo 1. El JNE los invita a asistir a su nueva charla este martes 25 a las 6 de la tarde. Y por otro lado, informamos que el jefe de la OMP, Piero Corvetto, señaló que la credibilidad del sistema electoral se vio golpeada por la denuncia del supuesto fraude. Sin embargo, agradeció los pronunciamientos de los líderes de opinión. Veamos. La OMP está brindando la información requerida a la Comisión del Congreso encargada de investigar el proceso de las elecciones generales 2021. Así lo señaló el jefe de la OMP, Piero Corvetto, en una entrevista con Radio Santa Rosa. Hay una comisión en el Congreso a la cual estamos brindando todas las facilidades porque así debe ser, ¿no es verdad? Nosotros tenemos que colaborar con la justicia y con el Poder Legislativo y es el deber cumplido. Creo que perdemos de vista que el gran reto de las elecciones generales, de las elecciones del Bicentenario, era hacer elecciones en COVID. Lo del fraude fue un tema después, pero tenemos todos que serenarnos, que entender que este es año muy complicado, porque la polarización se puede multiplicar en 2.000 elecciones simultáneas que tenemos en las subnacionales, y tenemos todos que poner paños fríos, mirar hacia adelante, ¿no es verdad? Y desde la OMP seguir trabajando de una manera muy profesional para recuperar la confianza que pudimos perder en un sector que creo que informamos, pero en ese momento era muy complicado, pero tenemos que seguir construyendo y generando confianza porque los administradores electorales somos en esencia, Rosa María, administradores de confianza. En ese contexto, aseveró que la credibilidad del sistema electoral del país se vio golpeada por la denuncia de supuesto fraude. Sin embargo, agradeció los pronunciamientos de líderes de opinión, misiones de observación y comunicados de instituciones del exterior. Creo que tenemos que iniciar una etapa de reconciliación, cerrar heridas y de alguna manera uno se siente reconfortado, ¿no? Que el esfuerzo que hicimos, que tú y otros líderes de opinión, sin ningún tinte político, ¿no? Porque había gente de derecha y de izquierda. O sea, nosotros presentamos resultados con 42% y Keiko adelante en segunda vuelta, y yo tenía esa misma noche 300 personas de Perú Libre abajo gritando fraude, ¿no es verdad? Y recordando que yo era amigo de Pierre Figari, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ¿no es verdad? También es una cosa de locos, ¿no? La cosa cambia de hora en hora, ¿no? Sí, claro. Pero con la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? Por otro lado, comentó que están trabajando para hacer capacitaciones presenciales en todas las regiones del Perú y así fortalecer las competencias de los partidos políticos y movimientos regionales. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó 32 resoluciones jefaturales sancionando a excandidatos y excandidatas que no cumplieron con la información financiera de sus campañas electorales en los comicios regionales y municipales del año 2018. Los detalles a continuación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó en el Diario Oficial El Peruano la síntesis de la parte resolutiva de 32 resoluciones jefaturales que concluyeron en igual número procedimientos administrativos sancionadores contra los excandidatos y excandidatas por no presentar la información financiera de aportaciones e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las elecciones regionales y municipales 2018. Es así que, con la finalidad de informar a la ciudadanía en general, los pronunciamientos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en ejercicio de su función de control y verificación de la actividad económico-financiera, se señala la sanción entre 5 a 10 unidades impositivas tributarias, sabiéndose que cada unidad impositiva tributaria corresponde a 4.600 soles. Cabe resaltar que para desarrollar este trabajo de verificación y control, el organismo electoral posee en las oficinas de coordinación regional auditores que solicitarán a los medios de comunicación los contratos y comprobantes de pago que sustenten los gastos a las organizaciones políticas y sus candidatos. Este 22 de enero venció el plazo para convocar a las elecciones internas. Todas las organizaciones políticas que ya anunciaron del proceso deberán comunicar a la OMP en un plazo máximo de 3 días.
3 días después del 22 de enero es el plazo para que las organizaciones políticas comuniquen a la OMPE sobre la convocatoria de sus elecciones internas. Debe indicarse que el periodo para efectuar dicha convocatoria inició el 15 de enero pasado, según el cronograma de elecciones internas. Todas las organizaciones políticas que hayan convocado hasta el 22 tienen para comunicar a la OMPE 3 días más, pero indefectiblemente la fecha de la convocatoria era hasta el 22. Previamente, la OMPE brindó asesoramiento a fin de que estas convocatorias se puedan realizar sin problemas. La funcionaria de la entidad, Katiuska Valencia, sostuvo que algunos partidos políticos incurrieron en algunas observaciones, pero fueron corregidas rápidamente. Nosotros en el reglamento de internas hemos considerado que tienen que estar los 3 miembros del organismo electoral central en tanto estén en sus documentos internos normativos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, nos ha llegado una convocatoria con la sola firma del presidente, inmediatamente comunicábamos a la organización política para que pueda incorporar también la firma de los 2 miembros que acompañan al presidente. En este caso puede ser la secretaria o el primer miembro o vocal, dependiendo del reglamento interno de elecciones también de la organización política. Entonces, en esa línea, hemos estado en constante comunicación y en reuniones de manera permanente interdiarias. Una vez convocado el proceso interno, de acuerdo a las modalidades existentes, afiliados o delegados, las organizaciones políticas que optaron por el segundo tipo deberán comunicar a la OMPE hasta el 26 de marzo, quienes postularán para delegados en este proceso. Pero con la convocatoria ya nosotros podemos definir cuántas organizaciones políticas están en contienda y estamos a la espera próxima de la aprobación de los padrones electorales por cada organización política que el Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales capacitó a asistentes técnicos que tendrán una labor de apoyo a las organizaciones políticas y movimientos regionales en el marco de las elecciones internas de este año. La OMPE capacitó el pasado lunes y martes a un nuevo grupo ocupacional denominado asistentes técnicos, cuya función será orientar y coordinar con las organizaciones políticas y movimientos regionales. De forma virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams y OMPE Educa, 28 profesionales recibieron conocimiento sobre asistencia técnica en elecciones internas y su reglamento, contexto comunicacional, protocolos de seguridad y prevención ante la COVID-19, asistencia técnica en finanzas partidarias, entre otros, que asegurarán un buen desempeño en sus labores. Culminada la capacitación, los asistentes técnicos se desplazarán a cada una de las 28 oficinas regionales de coordinación a las que fueron designados para reforzar la atención a las organizaciones políticas y movimientos regionales de sus jurisdicciones. Cabe precisar que el organismo electoral viene difundiendo información sobre el desarrollo de las actividades que corresponden a las elecciones internas a través de sus principales plataformas digitales. Bien, y es momento de una entrevista. Le vamos a dar el pase a nuestra compañera Kerstin Nina, quien habla sobre el órgano electoral central y el rol en las elecciones internas de los partidos políticos. Kerstin, adelante. Esta mañana nos acompaña el doctor Alonso Encarnación Ramírez, abogado de Secretaría General del JNE, porque con él vamos a tratar el tema de las funciones que cumple el órgano electoral central en las elecciones internas de cada partido político. De ese tema vamos a hablar con él. Muy buenos días, doctor Alonso. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar de ese tema que, bueno, según el reglamento electoral vigente, cada organización política debe contar con un órgano electoral central. Y para empezar, de manera introductoria para nuestros televidentes, ¿cuál es la función, cuáles son las facultades que ellos cumplen en este proceso tan importante que ya se aproxima en mayo? Sí, bien. Recordemos en primer lugar que las organizaciones políticas son o constituyen personas jurídicas de derecho privado. En ese sentido, constituyen sus reglamentos, sus normas generales y también normas especiales, como el estatuto, reglamentos de elecciones internas o reglamento electoral, dependiendo de cada organización política. En ese sentido, se erigen o la ley de organizaciones políticas impone ciertas normas que deben cumplir estas organizaciones políticas. Dentro de ellas está la elección de un órgano electoral central.
Este órgano electoral central lo que va a hacer al interior de cada organización política es organizar las elecciones internas que se llevan a cabo dentro de cada organización. ¿Qué tipo de elecciones internas? Las elecciones internas que lleva a cabo cada organización política pueden ser para elegir cargos directivos de la propia organización política, pero también son para elegir a los candidatos que se van a presentar o van a postularse en un eventual proceso electoral. En ese sentido, la función principal de estos órganos electorales centrales es organizar cada una de estas elecciones internas, pero además resuelven las controversias que se originen en el desarrollo de estas, de las propias elecciones internas. Doctor, la norma señala que el órgano electoral central debe estar conformado por 3 titulares, 3 suplentes. Entonces, hablemos de los requisitos que deben cumplir para asumir esos cargos. Claro, el principal requisito que le impone la ley a estos órganos electorales centrales es primero que sean autónomos, es decir, sean independientes de los demás órganos internos de la organización política, independientes de forma administrativa, política, es el ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a resolver estos órganos electorales centrales debe ser objetivo, sin ningún tipo de injerencia política o administrativa de los demás órganos internos de la organización política. Ahora, la norma o las organizaciones políticas en el marco en cumplimiento de su estatuto o reglamentos internos, directivas, de repente normas internas de estas, pueden exigir mayores requisitos a los miembros del órgano electoral central. Claro, la ley les impone que estos tienen que ser afiliados, ¿no? Que tienen que ser mínimo 3, pero pueden ser 5, 7, 9. Por lo general, se suelen utilizar números impares porque en algunas decisiones, como las decisiones que adoptan otros miembros, otros tribunales electorales, como por ejemplo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, hay puntos divergentes, ¿no? Pueden haber empates, y siempre se requiere que una persona, en este caso un miembro o un afiliado, un miembro de este órgano electoral central, sea quien dirima. Por ello es que, por lo general, son números impares. Estas son la norma, el requisito que impone la ley. Sin embargo, pueden exigirse más requisitos. Por ejemplo, la ley me impone que sean afiliados los 3 miembros o más del órgano electoral central, pero yo puedo exigir que estos afiliados, miembros del OS, cuenten con un mínimo de años de afiliados. Por ejemplo, 10 años o 15 años, ¿no? Como algunas organizaciones políticas, de hecho, lo imponen así en sus estatutos. Muy bien. Y doctor, ¿en qué momento, cuándo, cómo se debe registrar ante el ROP este órgano electoral central? ¿Usted puede dar las pautas para que las organizaciones políticas que estén viendo esta entrevista tengan presente, y si tiene también recomendaciones que brindar al respecto? Sí, bueno, la fecha o la modalidad, la modalidad, plazos, requisitos para estos órganos electorales centrales lo determina cada organización política en su estatuto, reglamento electoral, o de repente directivas de la misma organización política. Su inscripción se da al momento de inscribir la organización política ante el ROP. Hasta, bueno, con la ley 31357, emitida por el Congreso del año pasado, en 2021, se imponía a las organizaciones políticas que éstas renueven sus cuadros políticos o sus cuadros directivos hasta el 31 de diciembre del 2021. Y la misma ley emitida por el Congreso establecía que si es que no logran renovar estos cuadros, entre ellos los miembros de los órganos electorales centrales, estos van a ser prorrogados de manera automática. ¿Cómo sería en el caso de aquellas organizaciones políticas que están en vías de inscripción? Sí, como le decía, las organizaciones políticas en vías de inscripción también tenían el plazo para renovar hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, la ley establece que el ROP no puede dejar de recibir solicitudes de modificación. Si bien es cierto, se va a dejar postular o llevar a cabo elecciones internas de aquellas organizaciones políticas que se encuentran en proceso de inscripción, lo cierto es que esto o su postulación ya al proceso electoral se encuentra supeditada a que logren la inscripción. Si no logran la inscripción, incluso
el proceso de elecciones internas sería en vano, ¿no? Entonces, lo ideal sería que si es que el ROC ya como una recomendación, ¿no? Si es que el ROC les confiere alguna observación respecto a sus, por ejemplo, a los miembros de los órganos electorales centrales, o a la constitución, a la elección de sus comités, la subsanación sea cuanto antes, ¿no? Estamos en un proceso, a puertas de un proceso electoral que por la magnitud, por la cantidad de circunscripciones generales a nivel nacional, requiere de la mayor celeridad, no solo del Jurado Nacional de Elecciones, de sus órganos de apoyo, sino también de las organizaciones políticas. Ahora, hablemos de las funciones que cumple el presidente del órgano electoral central. Bien, sí. El reglamento de competencias, aprobado mediante la resolución 923 del 2021, el año pasado, exige de manera innovadora, es decir, a diferencia de los anteriores reglamentos de competencia que se han emitido en anteriores procesos electorales, que el presidente del órgano electoral central va a ser quien represente en las elecciones internas a la organización política. Por lo general, y aunque la norma no le imponía a las organizaciones políticas, estas actuaban a través de su personero legal. Sin embargo, a raíz de este reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas, se ha establecido que, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones va a conferir un usuario y una clave a los presidentes de estos órganos electorales centrales, de tal manera que estos son los encargados y responsables de inscribir en el sistema de clave internas, que también se va a habilitar para estas elecciones internas, de inscribir a los candidatos, fórmulas y listas. En ese sentido, la responsabilidad no solo se limita a realizar este proceso de inscripción virtual, por cierto, sino también a velar por el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los candidatos, fórmulas y listas que se van a presentar. Es decir, la responsabilidad se extiende a se limita a los presidentes de estos órganos electorales centrales, en la medida que, entiendo, a diferencia de los personeros legales, la ley exige a los presidentes o a los órganos electorales centrales autonomía que no es exigida a los personeros legales a través de la ley de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, si se requiere que estos órganos electorales centrales sean autónomos, se va a requerir con más razón que sus decisiones, las decisiones que van a adoptar en el marco de un proceso de elecciones internas de cada organización política, también van a ser autónomas y por ende van a ser más objetivas. Ya para ir cerrando, doctor Alonso, respecto de los cuestionamientos que se puedan presentar en el proceso interno de cada organización política, ¿se puede impugnar cualquier decisión que tome este órgano electoral? ¿Puede usted precisarnos cómo sería el caso? Sí, el propio reglamento de competencias establece, en todo caso, cuáles son las restricciones para impugnar las decisiones de los órganos electorales centrales. Para ello, primero hay que precisar que existen órganos de primera instancia, que son los órganos electorales descentralizados, ¿no? Cada organización política, dependiendo de las circunscripciones con las que cuenta a nivel nacional y su participación en un proceso electoral, cuentan con determinado número de órganos electorales descentralizados. Estos son los que emiten en primera instancia una decisión. Esta decisión puede ser apelada por cualquiera de los miembros afiliados que se sienta perjudicado por esta decisión, y la apelación la resuelve el órgano electoral central. Es quien resuelve la controversia interna como última instancia. ¿Cuáles son las decisiones que no pueden ser apeladas de este órgano electoral central? Aquellas que tengan que ver con candidaturas o afiliados. Por ejemplo, las referidas a tachas. Si algún afiliado presenta una tacha contra alguno de los candidatos a elecciones internas, emite una resolución de primera instancia del órgano electoral descentralizado, la segunda instancia es el órgano electoral central, y esta encuentra su tope ahí. Ya no puede ser impugnada ante algún otro órgano de la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, que el Jurado Nacional de Elecciones no tendría injerencia en las decisiones que toma el órgano electoral central de cada organización política, solo para aclarar. Sí, claro que sí. Esta es la excepción, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones puede emitir pronunciamiento como órgano, si se quiere, de tercera instancia,
No es propiamente una apelación, es una impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para ello también hay reglas. Por ejemplo, la impugnación se debe presentar dentro de los 2 días de notificada la decisión del órgano electoral central. Debe ser elevado el expediente a través de la mesa de partes virtual. Este encargo se le confiere o es responsabilidad del órgano electoral central. La excepción es la que le planteé, ¿no? Respecto a candidaturas o afiliaciones en el marco o en el desarrollo de este proceso de elecciones internas, el Jurado Nacional de Elecciones no puede evaluar ningún tipo de impugnación. Muy bien, doctor Alonso, muchísimas gracias por brindarnos las indicaciones respecto de las funciones que cumple un órgano electoral central dentro de los partidos políticos y más sobre todo en un proceso de elecciones internas. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Muy bien, entonces tras esta entrevista vamos a una pausa, ya volvemos. Bien, amigos, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros y enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas en Piura y los invitamos a ver el noticiero JN Noticias en esta región a través del canal Comunicatel Televisión. Este medio de comunicación transmite el noticiero institucional del Jurado Nacional de Elecciones de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados retransmite el noticiero de fin de semana JN Regional Comunicatel y llega además de Piura a Sullana y los distritos de Castilla, 26 de octubre, Catacaos, entre otros, en el canal 7 de Supercable TV, abierta por el canal 49 de TV Cosmos. Si quiere tener la mejor información electoral y vive en Piura, no deje de conectarse a Comunicatel TV. Continuamos en el norte del país porque en La Libertad solo uno de los 6 partidos políticos de esta región convocó a elecciones internas, precisó la representante de la OMPE en esta región. Adelante. La representante de la OMPE en la región La Libertad, Dinka Huaccha, señaló que solo uno de los 6 movimientos políticos que hay en dicha región convocó a elecciones internas para elegir a sus candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales 2022. Aseveró que la función que tienen los movimientos regionales es únicamente convocar a través de los presidentes del órgano electoral central y definir de acuerdo a la modalidad de elección que el estatuto y el reglamento le permita. La tarea que tiene a cargo los movimientos regionales en esta etapa del proceso de elecciones internas es únicamente convocar a través de de los presidentes del órgano electoral central de cada organización política. Únicamente es convocar, ¿no? Y definir, y de acuerdo a la modalidad de elección que el estatuto y el reglamento le permita a la organización política realizar sus elecciones internas. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer los movimientos regionales. Asimismo, afirmó que movimiento regional que no convoque a elecciones internas quedará fuera de las elecciones regionales y municipales 2022. Y un estudio de la OMPE revela avances y desafíos de peruanas en la política. Junto al programa Eurosocial, revelan que la aplicación de la paridad y la alternancia en las elecciones generales del 2021 incrementó la representación política de las mujeres, específicamente al Congreso de la República. Adelante. La Ley de Paridad y Alternancia ha permitido incrementar la cantidad de candidatas a cargos de elección popular y también el porcentaje de parlamentarias. Así lo revela un estudio realizado por la OMPE con asesoría técnica del programa de la Unión Europea Eurosocial. Y desde Eurosocial justamente hemos apoyado durante los últimos años varias acciones en América Latina enfocadas a la autonomía política de las mujeres y a la paridad. Nos enfrentamos ahora a una elección subnacional y el trabajo que vamos a realizar con Eurosocial es fundamental de aquí para adelante. En la publicación se analiza la introducción de la Ley de Paridad y Alternancia en las elecciones internas del 2020 y las elecciones generales del 2021, así como el impacto de dicha norma en los resultados obtenidos por las 10 organizaciones representadas en el Congreso. Solo en el Congreso de la República, a pesar de que existió la cuota de género del 30%, entre el 2000 y el 2020 su presencia no superó el 30%, ¿no? Con la paridad de alternancia se incrementó al 37.7%.
La investigación también recoge la experiencia de 12 candidatas del actual Congreso y evidencia los desafíos que enfrentan las mujeres cuando incursionan en política. También identificamos y analizamos los mecanismos de atención y prevención del acoso político, ¿no? Si bien identificamos que las organizaciones políticas estipulan la existencia de procesos, de comités de ética, ¿no? de espacios donde se llevan a cabo los procesos disciplinarios, no se menciona explícitamente el acoso político, ni se menciona explícitamente la existencia de un espacio que vea y se encargue de estos temas, ¿no? La expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia saludó la investigación que evidencia mejoras en la participación política de las mujeres y que a su vez representa el compromiso de los entes electorales en el cumplimiento de la reforma. Con Perú somos 9 los países que contamos con esta legislación, pero sobre todo porque ha dado un paso fundamental, no solo para contribuir a este debate en la región, sino porque está abriendo una discusión y está avanzando hacia esta demanda que han movilizado diferentes organizaciones de mujeres. De cara a las elecciones regionales y municipales, la investigación propone que tanto partidos y movimientos regionales incluyan la paridad y alternancia en sus estatutos para cumplir a cabalidad con la reforma electoral. En el mismo modo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales formuló un compromiso para fortalecer la relación con los actores electorales con el fin de evitar la desinformación y denuncias falsas como las que ocurrieron en el año 2021. La semana pasada, el Ministerio Público archivó 6 denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa durante las elecciones generales 2021. El archivamiento se produjo luego que la Fiscalía entrevistara a los miembros de mesa presuntamente agraviados, quienes indicaron que las firmas consignadas en las actas sí son suyas. Lo que pasa es que si uno lo analiza de manera amplia, uno puede decir, a ver, ¿alguien ha dicho que esa no es mi firma? No. ¿Alguien ha dicho que el acta que recibió como personero era diferente a la que publicó OMPE? No. ¿Alguien ha dicho que el resultado de la mesa era diferente al que tiene la firma de los miembros de mesa y en muchos casos los personeros y que está publicada y que se puede descargar de la web de la OMPE? No. Por tanto, no existe ningún argumento para sostener lo que han venido sosteniendo. De esta manera, se vienen desmintiendo las noticias y denuncias falsas que un sector de la población ha venido promoviendo en contra del sistema electoral peruano. Asimismo, se afianza el mensaje de transparencia y neutralidad que reportaron las diversas misiones de observación electoral internacionales como las de OEA y Unión Europea cuando cubrieron las elecciones en nuestro país. Con miras a las elecciones regionales y municipales de este año, la OMPE fortalecerá su relación con los actores electorales para evitar que la desinformación afecte el desarrollo de los comicios. Creo que OMPE tiene que hacer mucho más para informar y dar a conocer detalles que nosotros, que vivimos de lo electoral hace tantos años, damos por entendido que todos conocen. Hay un conjunto de lecciones aprendidas en comunicación, en educación. Creo que tenemos que trabajar muchísimo para que los actores políticos, los actores electorales, el día de la jornada electoral, tengan más y mejor información. Así, el organismo electoral asume el compromiso de llegar a más peruanas y peruanos para continuar con la organización de elecciones seguras y transparentes en un entorno democrático, donde se promueva la tolerancia, el respeto hacia el otro y, en especial, donde prime la verdad. Y me acompaña el doctor José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Con él vamos a hablar sobre el voto golondrino y su impacto en los procesos electorales. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de JNTV. Gracias a usted por acompañarnos, doctor. Y bueno, para entrar en contexto, ¿a qué llamamos un voto golondrino? Y también el concepto de un voto perezoso en este proceso electoral, que puede ser muy nuevo y nos gustaría que por favor nos dé los conceptos para poder tener el contexto de ese tema. Bueno, en realidad en la literatura electoral a los golondrinos en realidad se denominan transhumancia
electoral. En el Perú le hemos dado la denominación de votos golondrinos o electores golondrinos. ¿Y en qué consiste? Consiste en una mala práctica que se ha utilizado hace más de 20 años en el Perú para lograr que incrementar el padrón electoral de un distrito o una provincia con electores que no son del lugar, pero que a cambio de una preventa, de un pago, cambian la dirección en su DNI a ese lugar para en las elecciones poder votar, lo cual le asegura a quien ha promovido estos golondrinos una cantidad de electores necesarias para ganar la elección. Es decir, es una mala práctica, está vedada y debe ser castigada incluso penalmente, porque el artículo 359 del Código Penal la sanciona hasta con 8 años de cárcel. Ahora, por favor, el concepto de un voto perezoso, a diferencia del voto golondrino. Bueno, voto perezoso supongo que le denominan a aquellos que no van a votar, ¿no? En realidad sería la abstención, ¿no? Quien se abstiene de ir a votar el día de las elecciones, con lo cual disminuye o deja la elección solo en manos de los que acuden, ¿no? Ahora, doctor, ese tipo de accionar se señala que se aplica en comunidades o distritos pequeños. ¿Por qué es en estas localidades más frecuente que se produzca el voto golondrino? Porque, mira, hay una gran cantidad de distritos en el Perú, sobre todo de zonas rurales o de zonas alejadas, donde los padrones electorales no llegan ni a 1000 electores. Hay distritos que tienen 500, entre 600 electores, con lo cual una elección municipal en la que hay más de 6, 7 candidatos hace que el voto se disperse y tú puedas ganar con 100, 150 votos una elección. Entonces, al tú traer a tu distrito una cantidad de 50 a 100 electores golondrinos para el día de la elección, eso te asegura una cantidad de votos suficiente para ganarle al resto de los contendores. ¿De qué manera se puede alterar los resultados electorales entonces con el voto golondrino? Si usted nos pone ejemplos y bueno, y cómo se procede en ese tipo de casos, ¿no? Bueno, esta mala práctica de la transhumancia electoral, los votos golondrinos, efectivamente afecta la voluntad popular porque distorsiona el resultado de una elección en el sentido de que no gana quien debería ganar, sino gana aquel que ha comprado una cantidad de electores, o sea, ha inflado el padrón electoral con electores que definitivamente van a votar por él, pero no porque seas el mejor candidato, sino porque les has pagado. Ahora, ¿cómo se ha venido combatiendo esto? Esta mala práctica, como te dije, data de hace más de 20 años en el Perú, es un fenómeno ya antiguo, que incluso lo hemos exportado a otros países, en otros países ya se ha copiado, digamos, esta mala práctica, y en el Perú se vino erradicando con acciones de fiscalización desde la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, quienes fiscalizaban el padrón electoral. Recuerdo haber visitado diversos distritos del país cuando era parte de esa dirección y fiscalizamos, verificamos los domicilios. ¿Por qué? Porque el RENIEC le envía una lista del padrón inicial al jurado y el jurado puede, o el mismo RENIEC puede determinar en qué lugares se ha producido un incremento sustancial del padrón electoral en función al anterior padrón. Y lo que se hace es verificar que esos nuevos cambios domiciliarios sean verdaderos. ¿Qué significa que sea verdadero? Verificas que la persona viva en la dirección donde ha señalado. Eso se hizo durante las elecciones 2002, 2006, 2010, donde los distritos donde se presentaba una cantidad de golondrinos eran muy altos, había más de 600, 700 distritos que mostraban ese problema. Hoy por hoy, con las tecnologías de la información, con los mejores sistemas que usa RENIEC, es mucho más fácil, digamos, detectar en qué lugares podrían haberse dado estos cambios domiciliarios fraudulentos. Ahora RENIEC realiza las verificaciones. Tengo entendido que entre el mes de noviembre del año pasado, RENIEC ha salido a más de 300 distritos del Perú a verificar 130.000 cambios domiciliarios sospechosos, digamos, que se habían producido en distritos donde su incremento del padrón no ha sido habitual. No sabemos hasta ahora cuál es el resultado de esas verificaciones que ha hecho RENIEC y si ha logrado detectar si esos cambios eran
golondrinos o no, ¿no? Esperemos que venga pronto de esa información, porque ya el próximo mes el padrón va a ser remitido al jurado para que en el mes de marzo el jurado va a tener 30 días para aprobar el padrón, y este padrón tendrá que estar depurado, no deberán ya haber golondrinos, ni ciudadanos fallecidos, ni tampoco ciudadanos que estén inhabilitados. Ahora, el voto golondrino, con el tema del voto golondrino, ¿se comete un delito, doctor Villalobos? ¿Hay alguna pena al respecto? Sí, como te dije al inicio de la entrevista, la transhumancia electoral o estos cambios masivos de electores está penado en el artículo 359 del Código Penal, y la pena máxima es de 8 años. No solo para quien hace el cambio domiciliario, sino también para el que promueve estos cambios domiciliarios fraudulentos. Y usted también nos habló de la labor que cumple el RENIEC y la Dirección de Fiscalización del JN en estos casos. Doctor, ¿cómo ellos proceden para poder llegar a detectar estos casos de voto golondrino, voto perezoso, y poner ya sea la multa, la sanción correspondiente? Bueno, el RENIEC es el que tiene pues la base de datos de todos los ciudadanos, el registro electoral. Entonces, ellos al hacer el cierre del padrón que cerró el 2 de octubre del año pasado, luego de eso verifican en qué lugares se han producido más cambios domiciliarios o cambios domiciliarios que pueden ser sospechosos. A partir de ahí tienen toda la data para ir a verificar in situ en los distritos y en los domicilios donde se han producido estos cambios domiciliarios, verifican si realmente son ciertos o no. Porque incluso cuando se hacen estas malas prácticas de los votos golondrinos, se utiliza una sola dirección, por ejemplo la dirección de una casa, para que ahí se registren 10 a más personas, lo cual obviamente es sospechoso, ¿no? Bien, finalmente, doctor Villalobos, por favor, las recomendaciones respecto de ese tema, cómo deberían proceder los ciudadanos, ¿no? Y ser conscientes respecto del voto golondrino y en el marco de estas elecciones regionales y municipales. Ya para cerrar. Sí, bueno, el padrón electoral luego de cerrado ha sido publicado en todos los distritos del Perú y en la página web de RENIEC entre el 1 y el 5 de diciembre, y todos los ciudadanos tenían la oportunidad de revisar ese padrón electoral, a ver si los datos estaban bien consignados o si habían electores golondrinos. A partir de ahí los ciudadanos podían presentar una denuncia ante RENIEC, solicitar la exclusión de estos cambios domiciliarios fraudulentos. De repente, por desconocimiento de la norma, no se ha hecho, pero si se detecta, todavía podría presentarse la denuncia a RENIEC para que haga las verificaciones correspondientes y la depuración del padrón de aquellos cambios domiciliarios que han sido considerados fraudulentos o no bien efectuados. Muy bien, doctor José Manuel Villalobos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la entrevista del día. Que tenga un buen día. Muy bien, ahora sí nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Bien, ahora estamos de vuelta con información de coyuntura. La Contraloría nos comparte un informe sobre la fiscalización que realizaron sobre las más de 12.300 obras a nivel nacional que hasta el momento permanecen paralizadas. La construcción o remodelación de un puente o de un colegio, o quizás la ampliación de un hospital en plena pandemia, no solo busca satisfacer las necesidades de la población, sino también mover la economía del país. Pero ¿qué pasa si estas quedan paralizadas? La reciente presentación del Contralor General Nelson Schack en el Congreso de la República ha revelado que más de 2.300 obras se encuentran paralizadas, lo cual representa la inmovilización de una inversión superior a los 22.000 millones de soles para el país. Esta situación genera preocupación debido a que la cifra puede aumentar tras el ingreso de nuevas autoridades locales y regionales que traen consigo sus prioridades en gestión pública. Las regiones con más obras paralizadas son Cusco, Puno, Lima, Cajamarca y Apurímac. Dos relevantes obras paralizadas son el proyecto especial Chavimochi, un importante sistema de irrigación para la Libertad, y el proyecto de irrigación Majesiguas, de Arequipa, las cuales concentran 5.160 millones de soles. Proyectos que se encuentran paralizados, retrasando la economía de sus regiones y del país. La Contraloría
realiza el seguimiento especial a las obras paralizadas en el marco del Decreto de Urgencia 008-2019, que estableció medidas extraordinarias para su reactivación a nivel nacional. Por ello, impulsa una iniciativa legislativa para regular el proceso de ejecución de obras por administración directa, con la que se pretende regular y establecer condiciones adecuadas para su ejecución, así como cautelar el control gubernamental a este tipo de procesos. De igual forma, con la finalidad de resolver las deficiencias que provocan que se retrase más la reactivación de obras paralizadas, la Contraloría ha presentado un proyecto de ley que sistematiza la información de las contrataciones del Estado para un efectivo control de los recursos. El Seguro Integral de Salud nos comparte su microinformativo CIS a tu servicio. Veamos. Hola, bienvenidos a una nueva edición del microinformativo de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud. Comprometidos con la protección financiera en salud de todos los peruanos, el CIS financió más de 40 millones de atenciones médicas durante el 2021, logrando que más de 8 millones de asegurados reciban atenciones por diferentes diagnósticos médicos. Los detalles en la siguiente nota. En más de 8.000 establecimientos de salud públicos a nivel nacional, el Seguro Integral de Salud financió más de 40 millones de atenciones médicas durante el 2021. Los servicios más utilizados por los asegurados fueron consulta externa, emergencia, hospitalización, intervenciones de alta cirugía y estancia en la unidad de cuidados intensivos. La cobertura integral y gratuita que brinda el CIS a más de 25 millones de personas fue utilizada por más de 8.200.000 asegurados, quienes recibieron atención por más de 10.470 diagnósticos médicos que van desde controles de prevención hasta complejas atenciones como cáncer, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos y la COVID-19. Las mujeres lideran las atenciones en el 2021 con un 65%, mientras que los hombres con un 35%. La primera infancia también contó con la protección financiera en salud, pues el 31% de personas que utilizaron el seguro CIS corresponde a menores de 5 años, el 26% entre 30 y 59 años, el 28% a mayores de edad y el 15% niños y adolescentes entre los 5 y 17 años. Cabe anotar que los 5 planes de seguro CIS financian en total 12.000 diagnósticos médicos, además de traslados de emergencia vía aérea, terrestre, marítima o fluvial, y también el pago de CPL. Las atenciones médicas en salud mental representan el 10% del total de las atenciones financiadas por el Seguro Integral de Salud para sus asegurados en el 2021. Los detalles en la siguiente nota. Un total de 3.921.804 atenciones en salud mental fueron financiadas por el CIS a nivel nacional. La cifra representa el 10% del total de las atenciones registradas por el Seguro Integral de Salud en el 2021. Cabe precisar que la cifra se incrementó en un 3% desde el inicio de la pandemia. Según los expertos, la situación de emergencia sanitaria, la crisis económica, las medidas sanitarias como el distanciamiento social y el estrés generaron diversos problemas de salud mental. El diagnóstico más frecuente realizado por los asegurados es el examen de pesquisa especial para trastornos mentales y de comportamiento. El CIS financió 3.600.000 de estas atenciones. Otros servicios importantes utilizados por los afiliados fueron el control de crecimiento y desarrollo de menores, salud reproductiva, planificación familiar, apoyo al diagnóstico y atención prenatal. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Lavado de manos frecuente con agua y jabón por 20 segundos.
usar doble mascarilla que cubra nariz, boca y mentón, mantener el distanciamiento físico de más de 1 metro y cuando te toque tu turno para ir a vacunarte, acude a los centros de vacunación para tu primera, segunda o tercera dosis contra la COVID-19. Así todos estaremos más protegidos. Visita nuestra página web y redes sociales para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición del microinformativo CIS a tu servicio. Por otro lado, les contamos que un equipo de científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana viene desarrollando una tecnología que consiste en la clonación, industrialización y captura de carbono de 3 especies de bambú nativo. Veamos. Mediante un estudio, un grupo de científicos promueven el uso del bambú para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra Amazonía. El bambú es considerado como una especie versátil por sus múltiples usos y de crecimiento rápido. Se calcula a nivel mundial unas 1.600 especies, de las cuales el Perú albergaría unas 60 especies distribuidas principalmente en nuestra Amazonía. Sin embargo, los bambúes amazónicos poseen propiedades que aún se desconocen, lo que dificulta su inserción y despliegue comercial en el mercado local y nacional. Además, este proyecto centra su investigación en la captura de carbono, el cual es un mercado emergente para las iniciativas forestales. Es importante señalar que la planta, en un proceso natural de fotosíntesis, fija carbono de la atmósfera y libera oxígeno, lo que significa una mejora en la calidad de vida de la población y una mitigación frente al cambio climático. Cabe informar que el bambú está ganando un nicho de mercado debido a sus características de resistencia a la fricción, incluso a las actividades sísmicas. Su uso en la construcción de pisos, paredes y estructuras lo colocan, al igual que la madera, como un material importante y de fácil acceso para la población amazónica. Y el Perú recuperó 109 bienes culturales entre piezas arqueológicas y documentos antiguos que habían sido extraídos ilegalmente del país y eran ofrecidos en casas de subastas o por internet. Así lo informó el Ministerio de Cultura. Perú recuperó más de un centenar de bienes culturales que eran comercializados en el exterior. La recuperación de todo el material se logró gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre el material recuperado se encuentran 88 piezas arqueológicas de las culturas Moche, Nazca, Vicus, Guari, Chancay, Chimú e Inca, y de estilos culturales desarrollados en los periodos intermedio temprano y horizonte medio, que fueron repatriados desde Estados Unidos, Países Bajos, México, Argentina, Portugal y Reino Unido. Asimismo, 21 bienes documentales de los siglos XVI, XVII y XVIII, recuperados desde España y Portugal, que son ilustrativos sobre diversos aspectos de la administración pública durante la colonia en el Perú. La embajada peruana logró la recuperación de las piezas al poner en ejecución los acuerdos de la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles Integrales del Patrimonio Cultural de la Nación. En el siguiente informe de la agencia de noticias andina conozca a Miguel Balta Rospigliosi, el Día de la Catedral de Lima y el Palacio Arzobispal, recintos llenos de historia con secretos y pasajes emblemáticos de nuestro pasado. Veamos. Soy el licenciado Luis Miguel Balta Rospigliosi. Me desempeño aquí en el Museo de la Catedral y el Museo del Palacio Arzobispal como guía de turismo. Me desempeño aquí desde el año 1998. Mi relación con la catedral es desde la niñez, ya que mi señor padre fue religioso. Él fue el reverendo diácono Eusebio Balta, administrador de esta basílica, y fue diácono del cardenal Juan Landázuri Ricketts. Yo en ese tiempo fui niño miembro del coro de la catedral y luego llegué a ser monaguillo. También me desempeñé como sacristán y de ahí terminé el colegio y comenzó mi carrera
académica en la Universidad San Martín de Porres, que estudié el programa de en la Facultad de Turismo y Hotelería. En el tiempo del cardenal Vargas Alzamora, recuerdo muy bien que él pedía mucho que se abra la catedral al servicio de culto, ¿no? Paralelamente con el servicio del museo, ¿no? Y se atendía la catedral, se abría el templo y también atendía el museo. En ese tiempo todavía no estaba habilitado el Panteón Arzobispal y luego años después se habilita. En el tiempo del cardenal Cipriani, ya a finales del tiempo del cardenal Vargas Alzamora, comenzaron los trabajos de restauración por parte de la banca privada. El Banco de Crédito comenzaba a restaurar parte de las capillas de la Basílica Catedral, como por ejemplo la Capilla de la Limpia Concepción, lo comenzó a restaurar, y también comenzaron a hacer restauraciones. Hubo en el tiempo del cardenal ya Cipriani una exhibición de vírgenes, tanto en pintura y escultura, de diferentes templos de Lima y conventos a cargo del Banco de Crédito. En el año 2004 lo que se suprimen son las misas diarias, debido a las constantes manifestaciones, ya que había venido los gremios de Citramún, de la CGTP, del SUTEP, y entonces el cardenal Cipriani decide que la misa sea los días sábados, la misa conventual, y los días domingos, la misa dominical presidida por el arzobispo de Lima, ¿no? En el 2004, con motivo de los 400 años de su fundación, ¿no? Se hizo una serie de restauraciones, tanto en el templo, su infraestructura, pinturas, altares y retablos. Volvimos a retomar la parte, a trabajar virtualmente, ¿no? Comenzamos a activar las redes sociales y hacíamos trabajo virtual, teletrabajo, y empezábamos a venir en forma interna a partir de todos los sábados desde el mes de junio. Comenzábamos a apoyar en las áreas de restauración y mantenimiento de las diferentes áreas de la catedral, el Museo de la Catedral y el Museo del Palacio Arzobispal. Tenemos a público desde el 10 de diciembre. Ya se comenzaron a habilitar el protocolo, con un protocolo de un 20% en un comienzo. Hoy día la última norma que se aplicó fue al 60% del protocolo. Unos grupos de unas 15 personas, grupos de turismo de 15 personas. Cambió mucho con lo de la pandemia, puesto que del 100% de visitas teníamos un 90% de visitas de turismo. Y en la actualidad solamente tenemos 5%. Tenemos un 60% de visitantes locales, público local, quien nos visita, ¿no? Y con eso estamos tratando de mantenernos, ¿no? En la actualidad tenemos 4 guías en el Museo de la Catedral de Lima y 4 guías en el Museo Palacio Arzobispal. Contamos con un jefe de guías en el Museo de la Catedral y una coordinadora de guías en el Museo del Palacio Arzobispal. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de JNE Noticias. Recuerde que puede vernos a través del canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del máximo ente electoral y, por supuesto, las plataformas de nuestros canales aliados. Ahora los dejamos con un tributo al Puente de los Suspiros. Permiso. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón a tus balaustres, puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinata.